Todo empezó hace 5 años, cuando conocí a Laura, mi ahora ex esposa. Fue en una reunión de amigos en común, una de esas noches donde todo parece fluir de manera natural. Laura tenía una personalidad magnética, de esas que hacen que cualquiera quiera estar cerca de ella. Conversamos toda la noche y, para el final de la velada, nuestra relación avanzó rápido, casi sin darnos cuenta. En menos de un año, ya estábamos comprometidos y planeando nuestra boda. Pensé que había encontrado a mi alma gemela, a la persona con la que compartiría mi vida. Todo parecía perfecto, teníamos sueños compartidos, como comprar una casa, formar una familia y viajar juntos. En paralelo, mi mejor amigo, Juan, era una parte crucial de mi vida. Nos conocíamos desde la secundaria, y nuestra amistad había sobrevivido a los altibajos de la vida. Juan era el tipo de amigo que está ahí en los buenos y malos momentos, alguien en quien podías confiar ciegamente. Era casi un miembro más de mi familia. Incluso, Laura y él parecían llevarse muy bien, lo que en su momento me alegró. Pensé que tenía la combinación perfecta, una esposa maravillosa y un mejor amigo leal. Sin embargo, con el tiempo, hubo pequeños detalles que empezaron a llamar mi atención, aunque en ese momento no les di importancia. Por ejemplo, noté que Juan venía más seguido a casa, a veces incluso cuando yo no estaba. Laura justificaba su presencia diciendo que estaban planificando alguna sorpresa para mí o que simplemente se habían hecho muy buenos amigos. A pesar de todo, no podía imaginarme que algo estuviera mal. Estaba tan enfocado en mi trabajo y en los planes para el futuro que no veía las señales. En retrospectiva, me doy cuenta de que había cosas que no encajaban, pero en ese momento, mi confianza en ambos era absoluta. Si alguien me hubiera dicho en ese entonces que mi vida daría un giro tan drástico, no lo habría creído. Estaba convencido de que había construido un entorno seguro y lleno de amor. Pero estaba a punto de descubrir que no todo lo que brilla es oro. Todo cambió un día que nunca olvidaré. Laura había estado distante por semanas. Pasaba horas mirando su teléfono, escribiendo mensajes con una sonrisa que no estaba destinada a mí. Al principio, pensé que tal vez se trataba de trabajo o de conversaciones con sus amigas, pero había algo que no encajaba. Un sábado por la tarde, mientras ella estaba en la ducha, decidí revisar su teléfono. Me sentía culpable por hacerlo, pero necesitaba respuestas. Lo que encontré me dejó helado. Había mensajes entre Laura y Juan. Al principio eran sutiles, como si intentaran disfrazar sus verdaderas intenciones. Pero luego vi frases que lo confirmaban todo, citas secretas, confesiones de amor y cosas que preferiría no haber leído. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Estaba leyendo pruebas de que la mujer que amaba y mi mejor amigo habían estado traicionándome. Pasé horas sentado en la sala, tratando de entender cómo había llegado a esto. Me preguntaba cómo había sido tan ciego y si había algo que pudiera haber hecho para evitarlo. Decidí confrontar a Laura esa misma noche. Cuando le mostré los mensajes, su rostro lo dijo todo. No intentó negarlo, simplemente bajó la cabeza y empezó a llorar. Me dijo que lo sentía, que había sido un error, pero para mí, ya era demasiado tarde. Mi confianza en ella estaba completamente destruida. Luego, enfrenté a Juan. Lo llamé y le pedí que nos viéramos en persona. Cuando llegó, no hizo falta decir mucho. Le mostré los mensajes, y al igual que Laura, no intentó justificar lo que había hecho. Solo se disculpó, diciendo que no había querido hacerme daño. Pero esas palabras sonaban vacías. ¿Cómo podría alguien hacer esto y luego decir que no quería lastimarte? La traición de estas dos personas fue un golpe devastador. Sentía que había perdido no solo a mi esposa, sino también a mi mejor amigo, dos pilares fundamentales en mi vida. Pero en lugar de hundirme, decidí que era momento de actuar. Era hora de proteger lo que había construido y asegurarme de que no pudieran aprovecharse de mí ni una vez más. Con el corazón roto pero determinado a no ser una víctima más, decidí enfrentar esta situación de manera directa. Llamé a Juan y a Laura para que se encontraran conmigo en nuestra casa, quería que todo quedara claro frente a frente. Cuando ambos llegaron, el ambiente estaba cargado de tensión. Ellos sabían que algo estaba mal, pero no imaginaban que yo tenía todas las pruebas en mis manos. Sin rodeos, coloqué el teléfono en la mesa y les mostré los mensajes que había encontrado. El silencio fue ensordecedor. Laura empezó a llorar, mientras Juan simplemente bajó la mirada.
No había excusas ni explicaciones que pudieran justificar lo que habían hecho. Ambos trataron de disculparse, pero para mí, las palabras eran vacías. Les dije que su traición era imperdonable y que no había vuelta atrás. Les pedí que se fueran de mi vida, que no intentaran contactarme de nuevo. Fue un momento difícil, pero necesario. La confianza que había depositado en ellos estaba completamente destruida, y sabía que no podía seguir adelante si mantenía cualquier tipo de relación con ellos. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Laura, en un intento por causarme más daño, decidió llevarme a juicio para quedarse con la casa, el auto y parte de mis ahorros. No podía creer el nivel de crueldad y egoísmo que estaba demostrando. Pero yo también estaba preparado para esta batalla. El enfrentamiento en la corte fue difícil, pero determinante. Tenía pruebas de su infidelidad y de cómo había intentado manipular la situación a su favor. Mis abogados hicieron un trabajo excelente presentando mi caso, mientras que Laura quedaba cada vez más expuesta. Cuando el juez dictaminó a mi favor, fue un momento de alivio y justicia. Laura no obtuvo nada de lo que pedía, y yo pude empezar a reconstruir mi vida. La batalla legal que vino después fue una prueba de fuego. Laura, lejos de aceptar las consecuencias de sus acciones, decidió iniciar una demanda para quedarse con todo, la casa, el auto, e incluso una parte de mis ahorros. Fue un golpe bajo, pero no inesperado. Sabía que esta era su forma de venganza por haberla enfrentado y haber terminado nuestra relación. Por fortuna, tenía pruebas sólidas de su infidelidad. Los mensajes que había encontrado entre ella y Juan se convirtieron en una pieza clave en el juicio. Mis abogados también recopilaron registros financieros que mostraban cómo ella había intentado ocultar ciertos gastos y malversar fondos para su beneficio personal. Cada documento presentado en la corte reforzaba mi caso. El juicio fue largo y emocionalmente desgastante. Laura intentó presentarse como una víctima, afirmando que yo era una persona negligente y controladora. Pero las pruebas eran contundentes, y su versión de los hechos no logró convencer al juez. Mientras tanto, yo me mantuve firme y enfocado, confiando en que la verdad saldría a la luz. Cuando finalmente llegó el día del veredicto, sentía una mezcla de nerviosismo y esperanza. El juez falló a mi favor, dejando claro que Laura no tenía derecho a ninguno de los bienes que intentaba reclamar. Fue un momento de alivio indescriptible. No solo había logrado proteger lo que era mío, sino que también había recuperado una parte de mi dignidad. Este juicio me enseñó el valor de mantenerse firme ante las adversidades. A pesar de las mentiras y las manipulaciones, la verdad prevaleció. Pero también me di cuenta de lo mucho que necesitaba sanar emocionalmente. Ganar en la corte era solo el primer paso, lo siguiente era reconstruir mi vida. A veces, las personas intentan destruirte porque no saben cómo enfrentar sus propios errores. Pero al final, el karma siempre encuentra la manera de equilibrar la balanza. Ahora, con este capítulo cerrado, puedo concentrarme en lo que realmente importa, mi paz y mi futuro. Después de ganar la batalla legal, decidí que era hora de seguir adelante con mi vida. Pero no podía evitar preguntarme cómo terminaría todo para Laura y Juan. No pasó mucho tiempo antes de que el karma comenzara a ajustar cuentas, recordándonos que nuestras acciones siempre tienen consecuencias. Laura, al parecer, había depositado todas sus esperanzas en su relación con Juan, pensando que él sería su apoyo después de todo lo sucedido. Sin embargo, esa relación pronto comenzó a mostrar grietas. Amigos en común me contaron que Juan, conocido por su falta de compromiso, volvió a sus viejas costumbres. Empezó a salir con otras mujeres y, eventualmente, terminó abandonando a Laura. Laura, quien había tratado de quedarse con todo, terminó perdiendo mucho más de lo que esperaba. Con el tiempo, su vida se volvió más difícil. Sus intentos de buscar estabilidad económica y emocional fracasaron, dejándola en una situación precaria. Aunque nunca busqué regodearme en su desgracia, no pude evitar notar cómo el karma había equilibrado las cosas. Por otro lado, Juan también enfrentó su propia caída. Había invertido mucho tiempo y dinero en un negocio que empezó a fallar poco después de que se supo la verdad sobre su traición. Clientes clave y socios comenzaron a distanciarse, afectando su reputación y sus ingresos. Poco a poco, su vida también se desmoronó. Mientras ellos lidiaban con las consecuencias de sus elecciones, yo me enfoqué en reconstruir mi vida. Decidí que no iba a permitir que esta experiencia definiera mi futuro. Empecé a viajar, a explorar nuevas oportunidades y a redescubrir mis pasiones. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre.
Uno de los momentos más significativos para mí fue aprender a perdonar. No se trataba de justificar lo que me habían hecho, sino de liberarme del peso del rencor. Entendí que aferrarme al dolor solo prolongaba mi sufrimiento, y al dejarlo ir, pude enfocarme en lo positivo que venía. Con el tiempo, también conocí a personas que me ayudaron a recuperar la fe en las relaciones humanas. Amigos nuevos y antiguos me demostraron que la lealtad y la compasión aún existen. Estos vínculos se convirtieron en una base sólida para seguir adelante. Hoy, miro hacia atrás y veo esta experiencia como una lección de vida. Aunque el camino fue doloroso, también me ayudó a crecer y a convertirme en una persona más fuerte y resiliente. Si algo puedo decirles a quienes estén pasando por algo similar, es que el tiempo, la reflexión y el amor propio son las claves para superar cualquier adversidad. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les sirva de inspiración para enfrentar sus propios desafíos. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en el próximo video.